Ellos se quedarán con tu cuarto. Merecen comodidad. Cuando mi nuera Alicia me dijo esas palabras, sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. No era solo un cuarto, era mi cuarto, en mi casa, la casa que construí con el sudor de 40 años junto a mi difunto esposo, la habitación donde dormimos juntos, donde lloré su partida, donde todavía guardo su fotografía sobre la mesa de noche. Me llamo Consuelo, tengo 64 años. Y esta es la historia de cómo una mujer puede perder su dignidad poco a poco, hasta el día en que decide recuperarla de golpe. Todo comenzó una tarde de jueves. Yo estaba en la cocina preparando mole, como siempre hacía los jueves. Mi hijo Fernando había salido temprano al trabajo. Alicia bajó las escaleras con esa mirada que ya conocía bien, la mirada de quien viene a exigir, no a pedir. Suegra, necesito hablar contigo. Ni siquiera doña Consuelo, ni siquiera señora, solo suegra, como si fuera un título despectivo. Dime, hija, respondí, secándome las manos en el delantal. Mis padres van a venir a vivir aquí, soltó así, sin más. Ya no pueden mantener su casa, y esta casa es grande, sobra espacio. El corazón me dio un vuelco. ¿A vivir? ¿Aquí? Sí, aquí. Total, hay cuartos de sobra, dijo con ese tono que usaba cuando ya había decidido algo sin consultarme. Sentí un nudo en el estómago. Esta era mi casa. La casa que mi esposo y yo pagamos con sacrificio durante 40 años. Cuando Fernando se casó con Alicia, hace 3 años, yo acababa de quedar viuda. Estaba destrozada. Fernando me dijo que vendrían a vivir conmigo temporalmente, para que yo no estuviera sola, para acompañarme en mi dolor. Eso fue hace 3 años y nunca se fueron. Alicia, por supuesto que pueden venir a visitarnos cuando quieran, pero no vienen de visita, Consuelo, me interrumpió con desprecio. Vienen a quedarse. Y se quedarán en la suite principal. Tu cuarto es el más grande, el que tiene baño propio y balcón. Ellos merecen comodidad. Tú puedes mudarte al cuartito de servicio. El mundo se detuvo. ¿El cuarto de servicio? Repetí, sin poder creerlo. ¿En mi propia casa? Ay, por favor, no empieces con tu drama de siempre, bufó con impaciencia. ¿Qué importa? Es solo un cuarto. Además, ya estás viejita y sola. ¿Para qué necesitas tanto espacio? Mis padres son más jóvenes. Han trabajado toda su vida. Merecen estar cómodos en sus últimos años. Viejita. Me llamó viejita. En mi casa. Mis manos temblaban. Alicia, ese cuarto. Ahí dormí 40 años con tu suegro. Ahí está todo lo que... ¿Y qué? Me cortó con frialdad. ¿Vas a vivir aferrada al pasado toda tu vida como una anciana amargada? Ya pasaron 5 años desde que murió. Supéralo de una vez. La vida sigue, Consuelo. Supéralo. Como si un amor de 4 décadas se superara así nomás. Como si los recuerdos de una vida pudieran borrarse para darle comodidad a sus padres. En mi propia casa. Además, continuó cruzándose de brazos, no es como si necesitaras tanto espacio. Estás sola. Ya no tienes marido. Mis padres todavía están juntos. Necesitan privacidad. Necesitan un cuarto digno, no ese cuartito donde apenas cabe una cama. Alicia, esta es mi casa, dije sintiendo la voz temblar. Yo decidí abrirles las puertas a ti y a Fernando cuando... ¿Tu casa? Se rió con burla. ¡Ay, suegra! ¿Ahora nos vas a sacar en cara que vivimos aquí? ¡Qué fea actitud! Somos familia. ¿O qué? ¿Nos vas a cobrar renta como si fuéramos unos extraños? ¡Qué vergüenza! No sabía que eras tan mezquina. Me quedé sin palabras. Me estaba volteando todo, haciendo que yo pareciera la mala. Llegarán el domingo, continuó, mirándose las uñas con indiferencia. Ya les dije que su cuarto los espera, así que empieza a empacar tus cachivaches viejos. Y no hagas dramas delante de Fernando. Ya sabes que él odia los problemas. No quiero que lo pongas contra mí con tus quejas de vieja. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome sola en la cocina. El olor del mole se me hacía amargo en la garganta. Me senté en la silla, con las piernas débiles. La fotografía de mi esposo me miraba desde la sala, sus ojos sabios, su sonrisa tranquila. ¿Qué hago, amor?, le pregunté en silencio. Y entonces, algo dentro de mí cambió.
Una chispa pequeña, pero brillante. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a dejarme humillar en mi propia casa. Iba a enseñarles que la generosidad tiene límites, que la hospitalidad no es esclavitud y que la falta de respeto tiene su precio. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también has sentido que alguien de tu familia cruzó una línea que no debía? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes de mi casa. Nuestra casa. Cada rincón guardaba una memoria. El piso de madera que mi esposo Arturo y yo instalamos con nuestras propias manos. La ventana del comedor donde nos sentábamos a tomar café cada mañana. El jardín donde él plantó los rosales que todavía florecen cada primavera. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era nuestra vida entera. Conocí a Arturo cuando tenía 23 años. Él era contador en una empresa textil. Yo trabajaba como secretaria. Nos casamos 6 meses después contra la opinión de todos. Es muy rápido, decían. Apenas se conocen. Pero nosotros sabíamos. Cuando algo es correcto, lo sabes desde el primer momento. Fernando nació 2 años después. Nuestro único hijo. Lo deseábamos tanto. Lo criamos con amor, pero también con disciplina y valores. Arturo siempre decía, un hombre debe ser respetuoso, trabajador y honesto. Eso es lo que hace a un hombre de bien. Y Fernando lo fue. Durante años fue exactamente eso. Recuerdo cuando tenía 10 años y encontró una cartera en el parque. Adentro había $300. Dinero que nosotros necesitábamos desesperadamente. Pero Arturo llevó a Fernando a la policía para entregarla. El dinero fácil corrompe el alma, le dijo. Fernando creció siendo un buen muchacho. Estudió ingeniería, consiguió un buen trabajo. Era respetuoso, cariñoso. Cada domingo venía a comer. Aunque ya tuviera su propio departamento, siempre traía flores para mí y se sentaba con su padre a platicar de la vida. Entonces vino la enfermedad. El cáncer apareció de golpe. Arturo comenzó a sentirse cansado, a perder peso. Cuando finalmente fuimos al doctor, ya era tarde. 6 meses, nos dijo el médico. Tal vez 1 año si tiene suerte. No tuvimos suerte. Arturo partió una madrugada de noviembre, hace 5 años. Fue en nuestra habitación, con mi mano entre las suyas. Sus últimas palabras fueron, «Cuida a nuestro hijo, y cuídate tú también, mi amor». Y mi mundo se derrumbó. Fernando estaba devastado. Lloraba como un niño pequeño. Había perdido a su héroe, a su guía. Durante meses, ambos caminamos como fantasmas por esta casa. Él venía todos los días después del trabajo. Nos sentábamos en silencio, compartiendo el dolor. Fue 1 año después cuando conoció a Alicia. Fernando llegó una tarde con algo diferente en los ojos. Una luz que no veía desde antes de la muerte de su padre. «Mamá, conocí a alguien», me dijo con una sonrisa tímida. «Se llama Alicia. Trabaja en el departamento de mercadotecnia». Mi corazón se alegró. Mi hijo merecía ser feliz. Merecía salir de ese pozo de tristeza. Quiero que la conozcas. Creo que es especial. La primera vez que Alicia vino a casa, llegó con una sonrisa perfecta y un ramo de rosas blancas. «Para usted, doña Consuelo». Fernando me dijo que su esposo las cultivaba en el jardín. Me emocioné hasta las lágrimas. Era un gesto tan hermoso, tan considerado. Era bonita, educada, sabía exactamente qué decir. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba café. Me preguntó por Arturo, por nuestros años juntos. Escuchó con atención. Hasta se le llenaron los ojos de lágrimas. «Qué suerte tuvieron de encontrarse», me dijo. «El amor verdadero es tan raro en estos tiempos». Fernando la miraba como si fuera un ángel. Y yo quería creer que lo era. Se hicieron novios. Alicia venía seguido a casa. Ayudaba en la cocina, me traía postres, se reía de mis historias. Fernando estaba radiante. Había vuelto a ser el hijo alegre que conocía. 8 meses después, Fernando llegó con un anillo en la mano. «Mamá, le propuse matrimonio». Dijo que sí. Lo abracé con el alma. Mi hijo iba a ser feliz. Iba a tener una familia. Se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo lloré de alegría. Alicia se veía preciosa en su vestido blanco. Durante la fiesta me abrazó fuerte. «Gracias por darme un hijo tan maravilloso, doña Consuelo. Prometo cuidarlo siempre». Después de la boda,
Fernando vino a hablar conmigo. Mamá, no quiero que estés sola en esta casa tan grande. Alicia y yo queremos venir a vivir contigo, solo un tiempo, mientras ahorramos para nuestra propia casa. Yo dudé. No quería ser una carga, pero la verdad es que la casa se sentía vacía y fría sin Arturo. Las noches eran largas y solitarias. ¿Estás seguro?, le pregunté. Son recién casados, necesitan su privacidad. Estoy seguro, mamá. Eres mi madre, y esta siempre será tu casa. Acepté. Pensé que sería hermoso, una familia unida bajo el mismo techo. Los primeros meses fueron buenos. Alicia cocinaba, platicábamos, veíamos películas juntas. Fernando parecía feliz. Yo me sentía menos sola. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Pequeños comentarios, miradas, suspiros de impaciencia. Doña Consuelo, ¿por qué cocina tan temprano? El olor me despierta. ¿Podría no regar las plantas en la mañana? El ruido me molesta. Mejor guarde estas fotos. Hacen que la sala se vea anticuada. Al principio pensé que era normal. Estábamos aprendiendo a convivir. Pero los comentarios se volvieron más duros, más frecuentes. ¿Y Fernando? Fernando comenzó a cambiar también. Dejó de defenderme. Dejó de escucharme. Cuando yo intentaba hablar con él, suspiraba cansado. Mamá, no exageres. Alicia solo quiere que la casa se vea bien. Poco a poco, me fui volviendo invisible en mi propia casa, hasta ese jueves, hasta que Alicia me dijo que debía irme a dormir al cuarto de servicio, para darle mi habitación a sus padres. Me levanté de la sala y caminé hacia mi cuarto. Encendí la luz. Ahí estaba todo: la cama matrimonial, el ropero antiguo, la fotografía de Arturo sobre la mesa de noche. Tomé el retrato entre mis manos y lo miré a los ojos. Perdóname, amor, le susurré. Dejé que me faltaran al respeto. Dejé que olvidaran de quién es esta casa. Dejé que nuestro hijo olvidara lo que tú le enseñaste. Pero en ese momento supe lo que tenía que hacer. Arturo siempre decía: la bondad sin límites es debilidad, y la debilidad invita al abuso. Había sido demasiado bondadosa, demasiado callada. Era hora de recordarles quién era la dueña de esta casa, y que mi generosidad tenía un límite. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gusta saber que hay alguien ahí compartiendo este momento conmigo. Al día siguiente del insulto de Alicia, desperté temprano como siempre. Pero no bajé a la cocina. Me quedé sentada en mi cama, mirando el cuarto que me querían quitar. Y recordé el momento exacto en que todo comenzó a quebrarse, el momento que dejé pasar, el momento que debí haber enfrentado. Fue 2 semanas después de que se mudaran. Yo había salido temprano al mercado. Quería comprar ingredientes frescos para hacer el mole de Arturo. Era la receta que él amaba, la que cocinaba cada jueves desde que nos casamos. Era mi forma de mantenerlo cerca. Cuando regresé, cargada de bolsas, encontré a Alicia en la cocina. Pero no estaba cocinando. Estaba tirando cosas a la basura. «¿Alicia? ¿Qué haces?» Ella ni siquiera volteó. «Limpiando». Esta cocina estaba llena de porquerías viejas. Me acerqué y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. En la basura estaban las recetas de Arturo, las tarjetas amarillentas donde él escribía con su letra perfecta cada platillo que inventábamos juntos. 40 años de recetas, de memorias, de amor cocinado a fuego lento. ¿Por qué tiraste esto?». Mi voz salió quebrada. «Ay, doña Consuelo, ¿en serio?», dijo con fastidio. «Son papeles viejos llenos de manchas de grasa. Esto ya no sirve. Además, ahora hay internet. Si quiere recetas, las busca en Google». Mis manos temblaron. Me arrodillé junto a la basura y comencé a sacar las tarjetas. Algunas estaban arrugadas, otras rotas. Estas recetas, mi esposo las escribió. Cada una tiene... Pues su esposo ya no está. Me interrumpió con frialdad. «Y no puede vivir en un museo, doña Consuelo. La vida sigue. Las cosas viejas se tiran. Así funciona». Me quedé ahí, arrodillada, con las tarjetas sucias entre las manos, queriendo llorar, queriendo gritar. Pero no hice nada. «Además», continuó abriendo el refrigerador, «ya que está aquí, quiero hablar con usted sobre la comida. Fernando y yo estamos tratando de comer más sano. Nada de tanta grasa, nada de tanta sal. Esos moles y esas salsas que hace están llenas de calorías. Necesitamos comida ligera.
ensaladas, pescado al vapor, cosas modernas, como si 40 años de cocina tradicional fueran basura, como si el amor que ponía en cada plato no valiera nada. Yo siempre cociné así, murmuré. A Fernando le encantaba cuando era niño, me corrigió. Pero ahora es un hombre adulto, y yo soy su esposa. Yo sé lo que es mejor para él. Subió las escaleras y me dejó sola, arrodillada junto a la basura, recogiendo pedazos de mi vida. Lavé cada tarjeta con cuidado. Las sequé, las guardé en una caja en mi cuarto. Pero no le dije nada a Fernando. Cuando llegó esa noche, preparé pollo a la plancha con ensalada, como Alicia quería. Él comió en silencio, mirando su teléfono. ¿Está rico, hijo?, pregunté. Sí, mamá, está bien, respondió sin levantar la vista. No dijo delicioso, no dijo gracias, solo está bien. Y yo callé. Esa fue la primera fractura. El primer momento en que debí haber puesto un alto. El primer momento en que debí haber dicho, esta es mi casa, estas son mis reglas, y mis recuerdos no son basura. Pero no lo hice, porque tenía miedo. Miedo de que se fueran. Miedo de quedarme sola otra vez. Miedo de que Fernando tuviera que elegir entre su esposa y su madre. Y sabía quién ganaría. Así que tragué el dolor. Guardé las tarjetas y empecé a cocinar cosas modernas. Después vinieron más fracturas. Alicia comenzó a mover cosas del lugar. Esta mesa no va aquí. Este cuadro está pasado de moda. Estas cortinas son horribles. Poco a poco, mi casa dejó de ser mi casa. Fernando nunca dijo nada. Cuando yo intentaba hablar con él, me daba palmaditas en la mano. Mamá, déjala. Está tratando de que la casa se vea mejor. Es su forma de sentirse en su hogar. ¿Su hogar? ¿Y el mío? Pero seguí callando. Seguí cediendo. Seguí siendo la suegra buena que no causa problemas. Hasta ese jueves. Hasta que me dijo que me fuera al cuarto de servicio. Ahí, sentada en mi cama, mirando las paredes de mi habitación, entendí algo. No fue ese jueves cuando perdí mi lugar en esta casa. Fue el día que recogí esas recetas de la basura y no dije nada. Fue el día que permití que alguien tirara mis recuerdos y sonreí. Fue el día que me convertí en una invitada en mi propio hogar y lo acepté. Pero ese día había terminado. Me levanté de la cama. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaba la caja con las tarjetas de recetas. Las toqué con los dedos. Arturo, susurré, me pediste que cuidara a nuestro hijo, pero olvidé cuidarme a mí también. Cerré la caja. Ya no iba a callar. Ya no iba a ceder. El domingo llegarían los padres de Alicia con sus maletas, pensando que mi cuarto los esperaba, pero yo también los esperaría, con una sorpresa que jamás olvidarían. ¿Alguna vez has dejado pasar algo que después te arrepentiste de no haber enfrentado? A veces el silencio no trae paz, solo trae más dolor. Los siguientes meses fueron como caminar sobre vidrios rotos, siempre con cuidado, siempre midiendo cada palabra, siempre tratando de no molestar. Me convertí en una extraña en mi propia casa. Dejé de cocinar mis platillos favoritos. Dejé de invitar a mis amigas a tomar café. Dejé de poner música en las mañanas. Todo lo que yo era, todo lo que me hacía sentir viva, fue desapareciendo. Porque cada vez que hacía algo, Alicia tenía una queja. Un sábado por la mañana, mi comadre Ofelia vino a visitarme. Hacía meses que no nos veíamos. Nos sentamos en el jardín a tomar café y ponernos al día. Reíamos, recordábamos viejos tiempos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como yo misma. Hasta que Alicia salió al patio. «Doña Consuelo, ¿podría bajar la voz? Fernando está descansando. Trabajó toda la semana y necesita dormir». Eran las 10 de la mañana, y estábamos en el jardín, lejos de las habitaciones. «Disculpa, hija, no sabía que...» «Pues ahora ya sabe», me cortó. «Y la próxima vez, avise cuando vaya a traer visitas. Esta también es mi casa». Ofelia y yo nos quedamos en silencio, avergonzadas, como niñas regañadas. Media hora después, mi amiga se despidió. «Ya no quiero causarte problemas», me dijo en la puerta. Esa fue la última vez que Ofelia vino a mi casa. Después vinieron más reglas, más límites. «Doña Consuelo, no tienda la ropa en el patio de enfrente. Se ve muy naco. Hay un tendedero atrás. Doña Consuelo,
No vea sus telenovelas en la sala. Tenemos invitados y eso se ve mal. Véalas en su cuarto. Doña Consuelo, ¿podría no usar tanto perfume? El olor me da dolor de cabeza. Mi perfume, el mismo que usaba desde hace 30 años. El que Arturo me regalaba cada cumpleaños. Dejé de usarlo. Y Fernando no decía nada. Una tarde, mientras él veía el fútbol en la sala, me atreví a hablar. «Hijo, necesito platicar contigo». «Dime, mamá», respondió sin quitar los ojos de la televisión. «Es sobre Alicia. Siento que ya no puedo hacer nada en mi propia casa. Cada cosa que hago le molesta». Fernando suspiró. Ese suspiro cansado que ya conocía tan bien. «Mamá, ¿otra vez con lo mismo?» «Fernando, yo solo...» «Alicia está tratando de que esta casa funcione mejor», me interrumpió. «Está tratando de modernizarla, de que se vea bien. ¿Por qué no puedes apoyarla en lugar de estar quejándote?» Sentí una punzada en el pecho. «No me estoy quejando, hijo. Solo quiero que me respete. Esta es mi casa y...» «Mamá, basta». Su voz sonó dura. «Ya sé que es tu casa. Ya sé que la compraste con papá. Pero yo también vivo aquí. Y Alicia es mi esposa. Ella tiene derecho de sentirse cómoda. Pero yo también tengo derecho. ¿Derecho a qué? ¿A vivir en el pasado? ¿A tener todo igual que cuando papá estaba vivo?» Se levantó del sillón. «Papá ya no está, mamá. Y tienes que aceptarlo. Tienes que seguir adelante». Se fue a su cuarto. Y yo me quedé sola en la sala, llorando en silencio. Mi propio hijo me había dicho que vivía en el pasado, que no había superado a su padre, como si el amor se superara, como si 40 años de matrimonio se olvidaran. Esa noche, mientras preparaba la cena, Alicia entró a la cocina. Se apoyó en la barra y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Doña Consuelo?» Escuché que habló con Fernando. No respondí. Seguí cortando verduras. «Mire, voy a ser honesta con usted», continuó. «Sé que esto no es fácil para usted, pero tiene que entender algo. Fernando es mi esposo ahora. Ya no es solo su hijito. Él tiene una familia nueva. Conmigo». Las manos me temblaron sobre el cuchillo. «Y yo soy esa familia», siguió. «Así que cuando usted le llena la cabeza de quejas sobre mí, lo único que hace es ponerlo en una posición incómoda. Lo hace sentir culpable. ¿Es eso lo que quiere? ¿Hacer sufrir a su hijo?» Me volteé a verla. Yo nunca quise hacerlo sufrir. Yo solo... «Entonces deje de quejarse», me interrumpió. «Deje de vivir en el pasado. Deje de aferrarse a un hombre que ya no está. Y acepte que las cosas cambiaron, o la vida se le va a hacer muy, muy difícil en esta casa». Salió de la cocina, dejándome con el cuchillo en la mano y el corazón roto. Esa noche, acostada en mi cama, miré la fotografía de Arturo. «¿Qué me está pasando, amor?», le pregunté en voz baja. «¿Por qué dejé que me hablaran así? ¿Por qué no me defiendo?». Pero sabía la respuesta. Tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de que si exigía respeto, ellos se fueran y yo me quedara en esta casa grande y vacía, sin nadie. Así que seguí callando. Seguí cediendo. Seguí anulándome. Dejé el cuarto de baño principal para ellos. «Es más cómodo para nosotros», dijo Alicia. Dejé el estacionamiento cubierto para su coche. «El tuyo ya es viejo. No importa si se moja con la lluvia», dijo ella. Dejé de usar la sala en las tardes. «Es cuando recibimos visitas y usted estorba», me dijo. Me fui haciendo pequeña, cada vez más pequeña, hasta casi desaparecer. Pero el jueves pasado, cuando me dijo que me fuera al cuarto de servicio, algo dentro de mí se rompió. No era solo un cuarto, era la última parte de mí que quedaba en esta casa. Y si cedía en eso, ya no quedaría nada de Consuelo, solo una sombra. Una anciana invisible que vivía de favor en su propia casa. Esa noche tomé una decisión. El domingo llegarían los padres de Alicia, y ella pensaba que yo iba a empacar mis cosas como una buena viejita obediente. Pero esta viejita ya estaba cansada de obedecer. Esta viejita iba a recordarles quién era la dueña de esta casa, y cuánto costaba faltarle al respeto. Aún me pregunto, ¿cuántas mujeres están pasando por lo mismo en este momento? Viviendo en su propia casa como si fueran visitas. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde está el límite entre ser tolerante y dejarse pisotear? El viernes por la mañana, 2 días antes de que llegaran los padres de Alicia,
Desperté con una claridad extraña, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente abriera los ojos. Me levanté temprano. Fernando ya se había ido al trabajo. Alicia todavía dormía. La casa estaba en silencio, y en ese silencio comencé a ver cosas que antes no quería ver. Bajé a la cocina a preparar café. Sobre la barra estaba el teléfono de Alicia. Lo había olvidado ahí anoche. La pantalla se encendió con una notificación. No era mi intención mirar, pero lo que vi me heló la sangre. Era un mensaje de su madre. Decía: ¿ya le dijiste a la vieja que nos dé el cuarto? Dile que si no acepta, amenázala con que Fernando se va a ir con ustedes. Esa tonta hace lo que sea con tal de no quedarse sola. Me quedé paralizada, mirando esa pantalla. Esa tonta. Así hablaba de mí con su madre. Así me llamaban a mis espaldas. Y lo peor era que tenía razón. Sí había hecho lo que fuera con tal de no quedarme sola, pero ya no más. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y lloré. Lloré de rabia, de vergüenza, de dolor. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? Una hora después, escuché pasos en el pasillo. Alicia había despertado. Escuché su voz al teléfono. Sí, mamá, todo va según el plan. El domingo se mudan. Ya le dije que empaque sus cosas. Ay, mamá, si vieras qué fácil es manejarla. Solo hay que hacerla sentir culpable y hace todo lo que quieres. Fernando ni se da cuenta. Está tan ocupado trabajando que ni presta atención. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Qué fácil es manejarla. Eso era yo para ella. Una vieja tonta y fácil de manipular. Esperé a que bajara las escaleras. Entonces salí de mi cuarto. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Fui al jardín, a los rosales que Arturo plantó. Me senté en la banca de piedra donde nos sentábamos juntos cada tarde, y ahí, entre las rosas, vi algo que no había notado antes. Varias plantas estaban secas, muertas, como si alguien les hubiera echado algo. Me acerqué. El olor era inconfundible. Cloro. Alicia había matado los rosales de Arturo. Con cloro. No fue accidente. No fue descuido. Fue intencional. Quería borrar todo rastro de él. Todo lo que me conectara con mi vida anterior. Me arrodillé junto a las plantas muertas y toqué las hojas secas. Lo siento, amor, susurré. Dejé que mataran tus rosas. Dejé que mataran todo lo que éramos. Pero ya no. Esa tarde, cuando Fernando llegó del trabajo, estaba cansado como siempre. Alicia lo recibió con un beso y le sirvió una copa de vino. Mi amor, tengo que salir un momento, le dijo ella. Voy a comprar unas cosas para cuando lleguen mis papás. Regreso en 1 hora. Se fue. Y por primera vez en mucho tiempo, Fernando y yo nos quedamos solos. Me senté frente a él en la sala. Hijo, necesito hablar contigo. Es importante. Mamá, estoy cansado. ¿Puede esperar? No, Fernando, no puede esperar. Algo en mi tono hizo que levantara la vista. ¿Qué pasa? Esta es mi casa, dije con una firmeza que no había usado en años. La casa que tu padre y yo compramos con nuestro trabajo. La casa donde te criamos. Y no voy a dejar que me traten como una sirvienta en mi propio hogar. Fernando suspiró. Mamá, ya hablamos de esto. No, Fernando, tú hablaste. Yo callé. Pero ahora voy a hablar yo. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Alicia no me respeta. Me insulta. Me controla. Me ha quitado todo. Mi cocina, mis amigas, mi perfume, mis espacios. Y ahora quiere quitarme mi cuarto. Mamá, es solo un cuarto. ¡Es mi cuarto! Mi voz se quebró. Es el cuarto donde dormí con tu padre durante 40 años, donde murió entre mis brazos, donde todavía siento que está conmigo. Y ella quiere dárselo a sus padres, como si yo no importara, como si mis recuerdos no valieran nada. Fernando se quedó callado. Hijo, tu padre te enseñó a respetar, a ser un hombre de bien. ¿Dónde quedó ese hombre? Mamá, yo te respeto. ¿Me respetas? Lo interrumpí. ¿Respetas a alguien que dejas que viva como una extraña en su propia casa? ¿Respetas a alguien que tiene que pedir permiso para invitar a sus amigas? ¿Respetas a alguien que debe irse al cuarto de servicio para que otros estén cómodos? Vi algo en sus ojos, un destello, como si por un momento viera la realidad, pero entonces escuchamos la puerta. Alicia había regresado. ¿De qué platican?
preguntó con esa sonrisa falsa. Fernando se levantó. De nada. Mamá solo estaba, nada importante, y subió a su cuarto. Alicia me miró, y en esos ojos vi algo que me asustó. No era enojo, era seguridad, la seguridad de quien sabe que ya ganó. Doña Consuelo, espero que ya tenga empacado para el domingo, dijo tranquilamente. Mis padres llegan temprano, a las 10 de la mañana. Quiero que el cuarto esté listo. Estará listo, respondí. Y lo decía en serio. El cuarto estaría listo, pero no para sus padres. Esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Hernández, un viejo amigo de Arturo. Consuelo, ¿qué necesitas?, me preguntó con preocupación. Necesito que vengas el domingo a las 10 de la mañana y trae el título de propiedad de mi casa y un contrato. ¿Un contrato? ¿De qué tipo? Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Un contrato de arrendamiento. Vamos a ponerle precio a la falta de respeto. A veces las señales están ahí, pero no queremos verlas. ¿Alguna vez has descubierto algo que ha cambiado completamente tu forma de ver a alguien? Cuéntame. El sábado amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Me levanté temprano y me quedé en mi cuarto. No quería ver a Alicia. No quería fingir más. Necesitaba guardar fuerzas para el día siguiente. Escuché cuando Fernando se fue a jugar fútbol con sus amigos, como hacía cada sábado. Y entonces la casa quedó solo con Alicia y conmigo. Estaba sentada en mi cama, mirando las cajas vacías que había sacado del closet. Alicia pensaba que las usaría para empacar mis cosas, pero tenía otros planes. Entonces escuché voces abajo. Alicia estaba hablando por teléfono, y no se molestaba en bajar la voz. Sí, papá, mañana mismo. Ya está todo arreglado. No, la vieja no va a hacer nada. Es demasiado cobarde. Te digo que Fernando está completamente de mi lado. Lo tengo comiendo de mi mano. Me acerqué a la puerta de mi cuarto. La dejé entreabierta para escuchar mejor. ¿Que si siento culpa? Se rió. ¿Por qué? Es su casa. ¿Y qué? Ella ya vivió su vida. Ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Además, papá, piénsalo bien. Esta casa vale mucho dinero. Si logramos que se sienta tan incómoda que se vaya a un asilo o algo así, Fernando la puede vender. Y nosotros nos quedamos con todo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Nos quedamos con todo. Ese era el plan. No era solo quitarme el cuarto, era quitarme la casa. Era empujarme hasta que me fuera, o hasta que muriera. Claro que Fernando no sabe nada, continuó Alicia. Él cree que yo amo a su mamá, que solo quiero modernizar la casa. Es tan ingenuo, pero así me gusta. Un hombre que no hace preguntas es un hombre fácil de manejar. Mi hijo, mi Fernando, el hombre bueno que su padre y yo criamos. Ella lo tenía engañado, completamente engañado. Sí, papá, mañana a las 10. Traigan todo. Ropa, muebles, lo que quieran. Esta va a ser su casa ahora. Y la vieja... Bueno, si no le gusta el cuarto de servicio, hay asilos muy buenos por aquí. Fernando puede pagarle uno. Colgó. Y escuché sus pasos subiendo las escaleras. Cerré la puerta de mi cuarto rápidamente. El corazón me latía como tambor. Me senté en la cama, temblando. No era solo falta de respeto, no era solo abuso. Era un plan, fríamente calculado, para quedarse con mi casa, con mi vida. Y Fernando, mi pobre Fernando no tenía idea. Miré la fotografía de Arturo sobre mi mesa de noche. Sus ojos sabios me miraban. ¿Ves, amor?, le susurré. ¿Ves lo que dejé entrar a nuestra casa? ¿Ves en qué convertí a nuestro hijo? Pero entonces, en medio del dolor, sentí algo más. Claridad. Una claridad moral absoluta. Esto no era solo sobre mí, era sobre Fernando también. Sobre el hombre que estaba perdiendo su dignidad sin siquiera saberlo. Sobre el hijo que estaba traicionando los valores que su padre le enseñó. Si yo no hacía algo, Alicia no solo me destruiría a mí, destruiría a Fernando también. Me levanté. Abrí el cajón donde guardaba las tarjetas de recetas de Arturo. Las saqué todas. Las puse sobre la cama. Cada una era una lección, una memoria, un momento de amor. Mole de los jueves, porque el amor se cocina despacio. Tamales de Navidad, hechos con las manos de toda la familia. Pan dulce de domingo, para compartir con quien amas. Arturo no solo me enseñó a cocinar, me enseñó que la comida era amor.
que la familia era respeto, que un hogar se construye con valores, no con engaños, y yo había permitido que todo eso se perdiera. Pero mañana lo recuperaría. Esa tarde, mientras Alicia estaba en su cuarto preparando las cosas para sus padres, salí al jardín, a los rosales muertos. Me arrodillé junto a ellos y toqué las hojas secas. «Perdóname por no cuidarlos», les dije en voz baja. «Perdóname por dejar que los mataran». Pero entonces vi algo. Entre las plantas muertas había un brote nuevo, pequeño, verde, luchando por salir de la tierra, un rosal que se negaba a morir. Esa era yo, una mujer que habían intentado secar, que habían intentado matar poco a poco, pero que todavía tenía vida dentro. Me levanté, limpié la tierra de mis rodillas y regresé a la casa con la cabeza en alto. Esa noche, Fernando llegó tarde. Venía cansado del fútbol. Alicia le sirvió la cena mientras hablaba sin parar sobre lo emocionada que estaba por la llegada de sus padres. «Vas a ver, mi amor, mi mamá cocina delicioso y mi papá es tan divertido, te van a encantar». Fernando asentía sin mucho interés. «¿Ya empacaste, mamá?», me preguntó de repente. El silencio llenó la cocina. «Sí, hijo», respondí con calma. «Ya está todo listo para mañana». Alicia sonrió, una sonrisa de victoria. «Qué bueno, doña Consuelo. Me alegra que lo tome con madurez». Madurez, si ella supiera. Me fui a mi cuarto temprano. Necesitaba descansar. Mañana sería un día largo. Antes de acostarme, tomé la fotografía de Arturo entre mis manos. «Mañana, amor», le dije. «Voy a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo. Voy a defender nuestra casa. Voy a defender a nuestro hijo. Y voy a enseñarles que la bondad no es debilidad». Besé la fotografía y la puse de nuevo en su lugar. Mañana a las 10 de la mañana llegarían los padres de Alicia con sus maletas. Pero yo los estaría esperando, con el licenciado Hernández a mi lado, con el título de propiedad de mi casa en la mano, y con un contrato que les enseñaría que mi generosidad siempre tuvo un precio que nunca quisieron pagar: el respeto. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces defender lo tuyo parece egoísmo, pero ¿lo es realmente? El domingo amaneció con un sol radiante, irónico, como si el universo no supiera que ese día cambiaría todo. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé con calma, me puse mi mejor vestido, el azul marino que Arturo me regaló para nuestro 30º aniversario. Me peiné con cuidado, me maquillé. No iba a enfrentar esto como una vieja derrotada, iba a enfrentarlo como la dueña de esta casa. A las 8 bajé a la sala. Fernando ya estaba despierto, tomando café en la cocina. Me miró sorprendido. «Mamá, te ves muy bien. ¿Vas a salir?» «No, hijo, me quedo aquí. Hoy llegan visitas importantes». Alicia apareció en la cocina, todavía en pijama. Me miró de arriba abajo con desprecio. «¿Visitas? ¿Cuáles visitas? Hoy llegan mis padres, doña Consuelo. No es día para sus amigas». Sonreí. Una sonrisa tranquila. «Lo sé, Alicia. Por eso me arreglé». Ella frunció el ceño, confundida. Pero no dijo nada más. A las 9:30 sonó el timbre. Era el licenciado Hernández. Lo había conocido desde hace 30 años. Fue el abogado que nos ayudó a Arturo y a mí cuando compramos esta casa. Era un hombre de 68 años, con cabello blanco y una presencia que imponía respeto. «Buenos días, Consuelo», me dijo con una sonrisa cálida. «Buenos días, licenciado. Gracias por venir. Para eso estamos. ¿Trajiste lo que te pedí?». Asintió y sacó un portafolio de piel. Adentro estaban los documentos, el título de propiedad a mi nombre y el contrato que habíamos preparado. Nos sentamos en la sala, en el sofá principal. El licenciado abrió su portafolio y colocó los papeles sobre la mesa de centro. Fernando salió de la cocina al escuchar voces. «¿Mamá? ¿Quién es?» «Fernando, te presento al licenciado Hernández. Era amigo de tu padre. Fue nuestro abogado cuando compramos esta casa». Fernando palideció. «¿Abogado? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí un abogado?». Antes de que pudiera responder, Alicia bajó corriendo las escaleras. Ya se había cambiado, traía un vestido nuevo y estaba maquillada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz aguda. «¿Quién es este señor?». «Soy el licenciado Arturo Hernández, notario público», respondió él con voz profesional. «Y estoy aquí en representación legal de la señora Consuelo Martínez,
propietaria de este inmueble. El silencio fue absoluto. Alicia me miró. Sus ojos se llenaron de furia. ¿Propietaria? ¿Qué está pasando? En ese momento sonó el timbre. Eran las 10 en punto. Deben ser tus padres, dije con calma. Adelante, Fernando. Abre la puerta. Mi hijo, completamente confundido, fue a abrir. Entraron 2 personas. El padre de Alicia era un hombre de unos 60 años, bajo, con bigote grueso y una panza prominente. La madre era una mujer delgada, con el cabello teñido de rubio y demasiado maquillaje. Venían cargando maletas, muchas maletas. ¡Mamá! ¡Papá! Alicia corrió a abrazarlos. Bienvenidos, pasen, pasen. Esta es su casa. Esta es su casa. Los padres entraron sonriendo, mirando todo con ojos evaluadores, como si ya fueran los dueños. ¡Qué casa tan bonita!, dijo la madre de Alicia. Mucho mejor de lo que nos habías dicho, hija. ¿Y dónde está nuestro cuarto?, preguntó el padre, dejando caer una maleta pesada en el suelo. Quiero descansar. El viaje fue largo. Está arriba, papá, el cuarto principal, el más grande, con balcón y baño privado. Fernando seguía en la entrada, paralizado, sin entender nada. Disculpen, dije, levantándome del sofá. Creo que hay una confusión. Todos voltearon a verme. ¿Confusión?, preguntó la madre de Alicia con desdén. ¿Qué confusión? Alicia nos dijo que nos quedáramos en el cuarto principal. Así es, confirmé. Alicia les dijo eso. Pero Alicia olvidó un pequeño detalle. Caminé hacia el centro de la sala. El licenciado Hernández se puso de pie a mi lado. «Esta casa es mía», dije con voz clara y firme. «A mi nombre. Yo soy la única propietaria. Mi hijo Fernando y su esposa Alicia viven aquí por mi generosidad, como invitados en mi hogar». El padre de Alicia soltó una carcajada nerviosa. «¿Y eso qué tiene que ver? Somos familia. Las familias se ayudan». «Tiene razón», respondí. «Las familias se ayudan, pero también se respetan. Y ustedes, señores, están en mi casa sin mi permiso». «Consuelo, ¿qué estás haciendo?», intervino Fernando. «Son los padres de Alicia. Déjalos pasar». «Van a pasar, hijo, pero primero vamos a aclarar las cosas». Me acerqué a la mesa de centro y tomé uno de los documentos. Licenciado Hernández y yo hemos preparado un contrato de arrendamiento para el uso de la suite principal. ¿Arrendamiento?, chilló Alicia. ¿Nos va a cobrar renta? No a ustedes, la corregí. A tus padres. Ellos son quienes van a ocupar el cuarto, ¿no es así? El licenciado carraspeó y leyó del documento. Contrato de arrendamiento por uso exclusivo de suite principal, que incluye recámara de 25 metros cuadrados, baño privado completo, balcón con vista al jardín, closet vestidor y acceso controlado. Renta mensual, $8,200. Pago adelantado el primer día de cada mes. Depósito de garantía, $16,400. El silencio fue ensordecedor. ¿$8,200?, gritó el padre de Alicia. ¿Está loca? No estoy loca, respondí con calma. Es el precio de mercado para una habitación de ese tamaño en esta zona de la ciudad. El licenciado hizo la investigación. De hecho, estoy cobrando un poco menos que el promedio. «Pero somos familia», gritó la madre de Alicia. «No se le cobra a la familia». «Tiene razón», dije mirándola fijamente. «No se le cobra a la familia, pero la familia respeta. La familia pide permiso. La familia no llega a exigir el cuarto de alguien más como si fuera un hotel». Alicia estaba roja de furia. «¡Esto es ridículo! ¡Fernando, di algo!». Mi hijo me miraba con los ojos muy abiertos, todavía procesando todo. «Mamá, ¿esto es en serio?». «Muy en serio, hijo». Tomé otro documento. «Aquí está el título de propiedad, a mi nombre, como ha estado desde que tu padre y yo compramos esta casa hace 40 años. Yo pagué cada mensualidad, yo pagué cada reparación, yo pagué los impuestos. Esta casa es mía». El licenciado intervino. «El señor Fernando y la señora Alicia residen aquí por cortesía de la señora Consuelo. No pagan renta, no pagan servicios, no pagan comida. Viven completamente de la generosidad de la propietaria». «Él es mi hijo», exploté por primera vez. «Por supuesto que vive aquí sin pagar. Pero eso no le da derecho a él, ni a su esposa, ni a nadie a faltarme al respeto en mi propia casa».
Me volteé hacia los padres de Alicia. Ustedes llegaron aquí pensando que podían quedarse con mi cuarto, el cuarto donde dormí 40 años con mi esposo, donde él murió entre mis brazos. ¿Y saben qué? Sí pueden quedarse. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Pero van a pagar $8,200 cada mes, o se van. El padre de Alicia dejó caer los hombros. Nosotros no tenemos ese dinero. Por eso perdimos nuestra casa. Lo sé, dije. Por eso Alicia planeó traerlos aquí, a vivir gratis, a costa mía, quitándome mi cuarto, mandándome al cuarto de servicio, como si yo fuera la empleada en mi propia casa. Alicia se acercó a mí, temblando de rabia. Usted es una vieja egoísta y amargada. Tiene toda esta casa. ¿Qué le cuesta dar un cuarto a mis padres? ¿Qué me cuesta? Mi voz se quebró. Me cuesta mi dignidad. Me cuesta mis recuerdos. Me cuesta el último espacio donde todavía siento a mi esposo cerca de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las detuve. Me llamaste vieja, me llamaste tonta, me dijiste que superara la muerte de mi esposo como si fuera tan fácil. Mataste sus rosales con cloro, tiraste sus recetas a la basura, corriste a mis amigas, me prohibiste usar mi perfume, me hiciste invisible en mi propia casa. Mi voz subió de volumen, y aún así seguí callando, seguí cediendo, seguí dándoles todo. ¿Por qué? Porque los amaba, porque pensé que si era buena, si era generosa, si no causaba problemas, me querrían, me respetarían. Miré a Fernando con el corazón roto. Pero me equivoqué, hijo. No me respetaron, me despreciaron, vieron mi bondad como debilidad y mi silencio como permiso para pisotearme. Fernando tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Claro que no sabías, interrumpió Alicia con veneno, porque ella está exagerando todo. Es una manipuladora. Está tratando de ponerte contra mí. Me acerqué al mueble de la sala y saqué mi teléfono. Toqué la pantalla. De repente, se escuchó la voz de Alicia en el altavoz. Era la grabación de su conversación telefónica del día anterior. Que si siento culpa. ¿Por qué? Es su casa. ¿Y qué? Ella ya vivió su vida. Ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Fernando se quedó petrificado. Esta casa vale mucho dinero. Si logramos que se sienta tan incómoda que se vaya a un asilo o algo así, Fernando la puede vender. Y nosotros nos quedamos con todo. Los ojos de mi hijo se llenaron de horror. Claro que Fernando no sabe nada. Él cree que yo amo a su mamá. Es tan ingenuo, pero así me gusta. Un hombre que no hace preguntas es un hombre fácil de manejar. Apagué el teléfono. El silencio era aplastante. Fernando, yo puedo explicar. Alicia palideció, pero Fernando levantó la mano. No, su voz salió rota. No digas nada. Se volteó hacia mí. Mamá, perdóname. Perdóname por ser tan ciego, por no escucharte, por permitir que te trataran así. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá me enseñó a respetar, a defender lo correcto, y yo dejé que pisotearan a mi propia madre, en su propia casa. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Alicia estaba en shock. Sus padres, avergonzados, tomaron sus maletas. Nosotros nos vamos, murmuró el padre. Es lo mejor, dije con voz suave pero firme. Los padres de Alicia salieron de la casa arrastrando sus maletas. Sin mirar atrás, Alicia me fulminó con la mirada. Esto no se va a quedar así, siseó. Usted va a pagar por esto. No, Alicia, dije con una calma que no sentía. La que va a pagar eres tú. El universo siempre cobra las deudas. Y tú tienes una deuda muy grande con el respeto, la verdad y la decencia. Subió las escaleras furiosa y se encerró en su cuarto. Fernando se acercó a mí. Me abrazó. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Lo abracé de vuelta. Mi hijo, mi niño, perdido en las mentiras de alguien que no lo amaba de verdad. Lo sé, hijo. Lo sé. El licenciado Hernández guardó los documentos. Consuelo, si necesitas algo más, aquí estoy. Esa grabación es evidencia suficiente de sus intenciones. Esta casa está protegida. Gracias, licenciado. Gracias por todo. Se despidió y se fue. Me quedé sola con Fernando en la sala, mi hijo roto, mi dignidad recuperada, pero mi corazón todavía sangraba, porque sabía que esto apenas comenzaba.
Había ganado la batalla, pero la guerra recién empezaba. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz y tu dignidad? A veces defender lo correcto duele más que quedarse callado. Pero el silencio te mata por dentro. Los días después del domingo fueron extraños, como vivir en una casa donde acababa de explotar una bomba. Todo seguía en pie, pero el aire olía a destrucción. Alicia no me dirigía la palabra. Pasaba junto a mí como si yo fuera invisible, pero ahora su silencio no me dolía. Al contrario, era un alivio. Fernando tampoco hablaba mucho. Lo veía en las mañanas, antes de irse al trabajo, con ojeras profundas. No dormía bien. Cargaba el peso de haber descubierto quién era realmente la mujer con la que se había casado. El lunes por la noche, 3 días después de la confrontación, Fernando tocó a la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, hijo». Entró despacio. Se sentó en la orilla de mi cama. Tenía las manos entre las rodillas, como cuando era niño y venía a confesarme algo. «No sé qué hacer», dijo con voz quebrada. «No sé cómo no vi todo esto antes». Me senté a su lado. «El amor nos ciega, hijo. Queremos creer que las personas son como las imaginamos, no como realmente son. Pero papá siempre decía que había que ver las acciones, no las palabras, y yo solo vi lo que quería ver». Puso su cabeza en mi hombro. «Mi hijo grande, mi niño perdido. ¿Qué vas a hacer?», le pregunté con suavidad. «No lo sé. Hablé con ella ayer. Le pregunté por qué. ¿Por qué mintió? ¿Por qué planeó todo eso? ¿Por qué te trató así? ¿Y qué dijo? Que tú exageraste todo, que la grabación fue sacada de contexto, que estabas manipulándome para ponerme contra ella». Respiró profundo. «Pero yo escuché esa grabación, mamá. Sus palabras, su tono. No había nada fuera de contexto». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que si no la apoyo, si no te pido que te disculpes con sus padres, ella se va. Mi corazón se encogió. «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que tú no tienes nada de qué disculparte, que esta es tu casa, que siempre has sido generosa con nosotros, que ella fue quien faltó al respeto». Cerró los ojos. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo: «Yo sabía que ibas a elegir a tu mamá. Los hombres como tú nunca crecen. Siempre serán niñitos de mamá». Me quedé callada. Esa era una manipulación clásica. Hacerlo sentir débil por defender lo correcto. «Hijo, mírame». Tomé su rostro entre mis manos. «Defender a tu madre de un abuso no te hace débil. Te hace un hombre de honor. Tu padre estaría orgulloso de ti». Fernando lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde el funeral de Arturo. La amaba, mamá. De verdad la amaba. O al menos amaba a la persona que pensé que era. Lo sé, hijo. Y eso duele. Duele descubrir que la persona que amábamos nunca existió. Nos quedamos en silencio un largo rato. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté finalmente. Quiero pedirle que se vaya, pero tengo miedo. Miedo de estar solo. Miedo de haber desperdiciado 3 años de mi vida. Miedo de lo que dirá la gente». Lo abracé fuerte. «El miedo es normal, Fernando. Pero quedarte con alguien que no te respeta, que te manipula, que desprecia a tu familia, eso no es amor. Eso es una prisión». Asintió despacio. «Dame tiempo, mamá. Necesito pensarlo bien. Tienes todo el tiempo del mundo, hijo. Esta es tu casa. Siempre lo será». Se levantó y me dio un beso en la frente. «Gracias por no darte por vencida. Gracias por defenderte, aunque yo no te haya defendido a ti». Salió de mi cuarto, y yo me quedé sola con mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Me levanté y bajé a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché pasos en las escaleras. Era Alicia. Se detuvo al verme. Por un momento pensé que se daría la vuelta, pero no lo hizo. Entró a la cocina. «Consuelo», dijo mi nombre sin el doña. «Necesito hablar con usted». «Adelante». Se sentó en uno de los bancos de la barra. Se veía cansada. Ojeras, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola desordenada. «Yo», comenzó, pero se detuvo. «Yo no soy mala persona». No respondí. Solo esperé. Mis padres lo perdieron todo. El negocio de mi papá quebró. Perdieron su casa. Están viviendo en un departamento horrible, chiquito, con goteras. Su voz se quebró. Solo quería ayudarlos. Darles un lugar digno. Eso no es malo.
¿O sí? No, respondí con calma. Querer ayudar a tus padres no es malo, pero la forma en que lo intentaste sí lo fue. ¿Cómo debí haberlo hecho?, preguntó con frustración. ¿Pedirle permiso? ¿Suplicarle? Usted tiene esta casa enorme, cuartos vacíos. ¿Por qué no compartir? Porque no pediste, Alicia. Exigiste. Planeaste quitarme mi cuarto sin consultarme. Me mandaste al cuarto de servicio como si yo fuera la empleada. Mataste los rosales de mi esposo. Tiraste sus recetas. Corriste a mis amigas. Me insultaste. Me despreciaste. Mi voz se mantuvo firme. Y luego, cuando pensaste que yo no escuchaba, dijiste que querías empujarme a un asilo para quedarte con mi casa. Ella bajó la mirada. Yo estaba enojada. No hablaba en serio. Alicia, puedes mentirte a ti misma, pero no me mientas a mí, si hablabas en serio. ¿Y si yo hubiera sido más débil? Si hubiera cedido, si me hubiera ido a ese cuarto de servicio, ¿cuál habría sido tu siguiente paso? ¿Cuánto tiempo antes de que empezaras a decir que soy una carga, que ya estoy muy vieja para vivir sola, que necesito un asilo? Se quedó callada, porque sabía que tenía razón. No soy tu enemiga, Alicia, nunca lo fui. Te abrí las puertas de mi casa, te traté como a una hija, pero tú me viste como un obstáculo, como algo que había que quitar del camino. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No sé por qué hice todo eso, susurró. No sé por qué me volví así. Y en ese momento la vi. No a la mujer cruel y manipuladora, sino a la niña asustada, a la hija desesperada que quería salvar a sus padres y no supo cómo. Me levanté y saqué 2 tazas del gabinete. Serví té para ambas. Puse una taza frente a ella. Todos cometemos errores, Alicia, pero lo que nos define no son los errores, es lo que hacemos después. Ella tomó la taza entre sus manos temblorosas. ¿Qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Fernando me odia. Usted me odia. Mis padres están avergonzados. Yo no te odio, dije con sinceridad. Estoy decepcionada. Estoy herida, pero no te odio. ¿Y Fernando? Fernando está procesando. Está descubriendo que la mujer con la que se casó no es quien pensaba. Eso duele. Mucho. Bebió un sorbo de té. Él va a dejarme, ¿verdad? No mentí. No lo sé, Alicia. Esa es una decisión de él. Pero si lo hace, será porque tú rompiste la confianza, no porque yo lo haya manipulado. Asintió despacio. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, dije con calma, vas a tener que decidir qué clase de mujer quieres ser. Si quieres seguir culpando a los demás por tus acciones, o si quieres asumir la responsabilidad y cambiar. Se limpió las lágrimas. Yo no sabía que era tan mala persona. No eres mala, Alicia. Hiciste cosas malas. Hay una diferencia. Pero tienes que reconocerlo. Sin excusas, sin justificaciones. Se quedó en silencio por un largo rato. Lo siento, susurró finalmente. Siento todo lo que hice. Siento cómo la traté. Siento haber matado las rosas. Siento haber tirado las recetas. Siento no haber sido la nuera que usted merecía. No eran las palabras perfectas, pero eran honestas. Gracias por decirlo, respondí. Pero las palabras son fáciles. Lo difícil son las acciones. Asintió. Esa noche, después de que Alicia subió a su cuarto, me quedé sola en la cocina, pensando. Había ganado. Había defendido mi casa, mi dignidad, mi espacio, pero no sentía triunfo. Sentía paz, una paz extraña, como cuando termina una tormenta y el aire huele a tierra mojada. Me acerqué al jardín, a los rosales, al brote verde que seguía creciendo entre las plantas muertas. Lo toqué con delicadeza. Ya hice mi parte, amor. Le dije a Arturo en voz baja. Defendí nuestra casa. Defendí a nuestro hijo. Ahora dejo que el universo haga lo suyo. Porque entendí algo en ese momento. No necesitaba castigar a Alicia. No necesitaba venganza. La vida misma se encargaría de enseñarle, de cobrarle, de mostrarle que el respeto no es opcional, que la mentira tiene piernas cortas, que lo que siembras, cosechas. Yo solo necesitaba mantenerme firme, mantener mis límites y confiar en que la justicia, la verdadera justicia, siempre llega, a su tiempo, a su manera. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces perdonar no significa olvidar,
Significa soltar el peso del rencor. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en la cocina. 3 semanas en las que la casa respiraba diferente, como si finalmente pudiera exhalar después de años conteniendo el aire. Fernando y Alicia seguían durmiendo en el mismo cuarto, pero ya no eran los mismos. Él salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Ella pasaba los días encerrada, mirando su teléfono, evitando mi mirada. Hasta que una tarde de miércoles, Fernando llegó más temprano de lo normal. Traía una expresión seria, decidida. «Mamá, ¿podemos hablar?» Los 3. Alicia bajó de su cuarto. Se veía pálida, como si ya supiera lo que venía. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde todo había explotado 3 semanas atrás. Fernando respiró profundo. «He estado pensando mucho», comenzó mirando sus manos, «y he llegado a una conclusión». Alicia se mordió el labio. «Alicia, quiero que te vayas». Ella cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. «Fernando, déjame terminar». Su voz era firme, pero no cruel. «He intentado, de verdad he intentado, pero cada vez que te miro, recuerdo esa grabación. Recuerdo cómo hablabas de mi mamá, cómo la llamaste tonta, cómo planeaste sacarla de su propia casa». Se limpió una lágrima que rodó por su mejilla. «Y no puedo estar con alguien que fue capaz de hacer eso, que fue capaz de mentirme, de manipularme, de hacerme creer que mi mamá era el problema cuando el problema eras tú». «Pero yo me disculpé», sollozó Alicia. «Dije que lo sentía, lo sé, y creo que una parte de ti lo siente, pero las disculpas no borran lo que pasó. No borran quién fuiste durante 3 años, no borran el daño que causaste». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. «Mi papá me enseñó que un hombre se mide por cómo trata a los que ama, y yo permití que maltrataras a mi madre. Me convertí en alguien que mi padre no reconocería, y eso me está matando por dentro». Se volteó a verla. «Necesito sanar, necesito recuperar al hombre que era, y no puedo hacerlo contigo, porque cada vez que te veo, recuerdo en quién me convertí a tu lado». Alicia lloraba en silencio, pero no suplicó, no se tiró al suelo, no hizo drama, solo asintió. ¿Cuándo quieres que me vaya?» «Este fin de semana. Te ayudaré con la mudanza. Te daré dinero para que rentes un departamento los primeros meses. No te voy a dejar en la calle. Pero no puedes quedarte aquí». Ella se levantó, se acercó a mí. «Doña Consuelo, yo sé que no hay palabras que arreglen lo que hice, pero quiero que sepa que lo siento, de verdad lo siento». La miré a los ojos y vi algo que no había visto antes. Arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento de quien fue atrapado, sino el arrepentimiento de quien finalmente entiende el daño que causó. «Te creo, Alicia», dije con suavidad, «y espero que aprendas de esto. Espero que la próxima vez que tengas un hogar, lo cuides, que la próxima vez que alguien te dé su confianza, la valores». Asintió y subió a su cuarto. Fernando se acercó a mí y me abrazó. «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte, por mostrarme lo que yo no quería ver». Lo abracé fuerte. Mi hijo, mi niño que finalmente estaba encontrando su camino de regreso. El sábado por la mañana, un camión de mudanzas llegó a la casa. No era grande, solo lo suficiente para las cosas de Alicia. Yo estaba en la cocina, preparando café. Escuchaba los pasos, las cajas siendo cargadas, la vida siendo empacada. Alicia bajó con su última maleta. Se detuvo en la entrada de la cocina. «Adiós, doña Consuelo». «Adiós, Alicia. Cuídate». Ella asintió y salió. Fernando la acompañó. La ayudó a acomodar las cosas en el camión. Hablaron un momento. Ella lloró. Él la abrazó. Y luego ella se subió al camión y se fue. Mi hijo regresó a la casa con los hombros caídos. Cerró la puerta. Se apoyó contra ella. Y finalmente lloró. Lloró por el matrimonio perdido, por los años desperdiciados, por la mujer que amó y que nunca existió. Lo abracé, lo dejé llorar, porque a veces el dolor necesita salir. Los meses pasaron. La casa volvió a ser mía. Fernando y yo encontramos un ritmo nuevo. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de Arturo, reíamos, sanábamos. Mis amigas volvieron. Ofelia fue la primera. Llegó con un pastel y una sonrisa. «¿Ya puedo venir sin que me corran?», bromeó.
Siempre fuiste bienvenida, respondí abrazándola. Volví a poner las fotos de Arturo en la sala. Volví a usar mi perfume. Volví a regar las plantas en la mañana. Volví a cocinar mole los jueves. Volví a ser yo. Una tarde, 6 meses después de que Alicia se fuera, Fernando llegó a casa con noticias. «Mamá, me encontré a Alicia hoy, en el supermercado. Me quedé quieta. ¿Y cómo está?» «No bien», suspiró. Estaba sola. Se veía cansada. Me dijo que sus padres se fueron a vivir con un hermano en Monterrey, que ella está viviendo en un departamento pequeño, que está trabajando en un call center porque no consigue mejor empleo. Se sentó en la mesa de la cocina. Me preguntó por ti, si estabas bien, si alguna vez habías dicho algo sobre ella. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que estás bien, que recuperaste tu casa, tu paz, y que nunca hablas mal de ella. Que solo dijiste que esperabas que aprendiera de sus errores. Fernando jugó con su taza de café. Se echó a llorar ahí mismo, en medio del pasillo del supermercado. Me dijo que había perdido todo, su matrimonio, su familia, su dignidad, que cada noche se despierta recordando las cosas que te hizo, que no puede perdonarse. Sentí una punzada en el pecho, no de satisfacción, de tristeza. Me dijo algo más, continuó Fernando. Me dijo, tu mamá tenía razón, la vida siempre cobra las deudas. Y yo estoy pagando cada día. Me quedé en silencio. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Fernando me miró con ojos llorosos. Que todo esto pudo haberse evitado, si ella solo hubiera pedido con respeto, si hubiera valorado lo que tenía, si te hubiera tratado como a la familia que eras. Asentí. Pero las lecciones más duras son las que más nos transforman, hijo. Alicia está pagando el precio de sus decisiones, no porque yo la haya castigado, sino porque esas son las consecuencias naturales de perder la confianza, el respeto y el amor de las personas. Esa noche salí al jardín. Los rosales habían vuelto a florecer. El brote que había visto hace meses ahora era un rosal completo, lleno de rosas blancas. Me senté en la banca de piedra y miré las estrellas. ¿Lo ves, amor?, le dije a Arturo. No tuve que hacer nada. La vida misma le enseñó. Como tú siempre decías, no hace falta buscar venganza. La vida es sabia y siempre pone a cada quien en su lugar. Una brisa suave movió las rosas y sentí, como tantas otras veces, que Arturo estaba ahí, sonriendo, orgulloso, porque entendí algo esa noche. La justicia no es venganza, no es ver sufrir al otro y celebrar. La justicia es recuperar tu paz, es poner límites, es defender tu dignidad y confiar en que el universo siempre equilibra la balanza. Alicia me llamó loca cuando le puse ese contrato sobre la mesa. Me llamó egoísta, amargada. Pero 6 meses después, cuando la vi en ese supermercado, según me contó Fernando, no vi a una mujer triunfante. Vi el vacío en su mirada, la soledad que ella misma se buscó, el arrepentimiento que la persigue cada noche. No sentí alegría, sentí tristeza por ella, porque la vida siempre cobra sus deudas, y ella está pagando la suya. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos. A veces no necesitamos hacer nada, solo mantenernos firmes y dejar que el universo haga su trabajo. ¿Tú crees en la justicia kármica? Ha pasado 1 año desde aquella mañana de domingo, 1 año desde que puse ese contrato sobre la mesa y recuperé mi dignidad. Me llamo Consuelo, tengo 65 años. Y hoy, sentada en el jardín de mi casa, mirando los rosales que volvieron a florecer, puedo decir algo que no podía decir hace 1 año. Estoy en paz. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches de insomnio, días de duda, momentos en los que me pregunté si había sido demasiado dura, si debía haber cedido, si debía haber callado una vez más. Pero ahora entiendo algo que antes no veía. El silencio no trae paz. El silencio trae muerte. Muerte del espíritu, muerte de la dignidad, muerte de quien realmente eres. Y yo había estado muriendo poco a poco. Cada vez que callaba una falta de respeto, cada vez que aceptaba un insulto, cada vez que me hacía pequeña para que otros se sintieran grandes. Pero ese domingo, cuando vi llegar a los padres de Alicia con sus maletas, pensando que mi cuarto los esperaba, algo despertó dentro de mí. No fue rabia, no fue venganza, fue amor propio.
El amor propio que había olvidado desde que Arturo murió. El amor propio que enterré bajo capas y capas de miedo a quedarme sola. Esta mañana desperté temprano, como siempre, pero ahora disfruto mis mañanas. Pongo música mientras preparo café. Riego las plantas sin prisa. Me siento en el jardín a ver cómo sale el sol. Fernando está mejor, mucho mejor. Hace 3 meses conoció a alguien. Se llama Patricia, es maestra de primaria. Tiene una sonrisa dulce y ojos honestos. La trajo a casa hace 2 semanas. Mamá, quiero presentarte a alguien especial, me dijo Fernando con nerviosismo. Patricia entró con un ramo de girasoles. No rosas, girasoles. Doña Consuelo, es un honor conocerla. Fernando me ha contado mucho sobre usted, sobre lo fuerte que es, lo valiente. Me emocioné hasta las lágrimas. El honor es mío, Patricia. Bienvenida a esta casa. Esa tarde, mientras cocinábamos juntas en la cocina, Patricia me dijo algo que nunca olvidaré. Doña Consuelo, cuando Fernando me contó lo que pasó con su ex esposa, yo pensé que usted era una mujer dura, inflexible, pero ahora que la conozco, entiendo que no fue dureza, fue supervivencia. Me quedé quieta, con el cuchillo en la mano. Una mujer que defiende su hogar, su dignidad y su corazón no es dura, continuó. Es sabia, y yo espero algún día tener esa misma sabiduría. La abracé, porque en ese momento supe que mi hijo había encontrado a alguien diferente, alguien que entendía el valor del respeto. Ayer, Fernando y Patricia se sentaron conmigo en la sala. Mamá, queremos hablar contigo sobre algo importante, comenzó Fernando. Mi corazón se aceleró. Patricia y yo estamos pensando en casarnos, pronto, y queremos pedirte permiso para algo. ¿Permiso?, pregunté confundida. Patricia tomó mi mano. Querríamos vivir aquí contigo, doña Consuelo, pero solo si usted está de acuerdo, y solo bajo sus reglas. Esta es su casa, y queremos respetarla como se merece. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero queremos que sepa algo, continuó Fernando. Si en algún momento usted siente que no está cómoda, si necesita su espacio, si prefiere que busquemos nuestro propio lugar, solo tiene que decirlo. Sin culpa, sin miedo, porque usted es la prioridad. Siempre. Lloré de alegría, de alivio, de gratitud. Gracias, hijo. Gracias por preguntar. Gracias por respetar. Y en ese momento entendí algo hermoso. No todas las nueras son iguales. No todas las familias son iguales. Había permitido que una mala experiencia me hiciera creer que defender mis límites significaba estar sola. Pero estaba equivocada. Defender mis límites me abrió la puerta a relaciones verdaderas. A personas que merecían estar en mi vida. A un respeto genuino. Hace una semana estaba en el mercado comprando verduras para el mole del jueves. Sí, volví a hacer mole los jueves. Es mi forma de mantener a Arturo cerca. Y la vi. Alicia estaba en el pasillo de lácteos, sola, con una canasta pequeña. Se veía diferente, más delgada, el cabello más corto, ropa sencilla. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento pensé que se daría la vuelta, pero no lo hizo. Se acercó despacio. Doña Consuelo, Alicia, nos quedamos en silencio. El mercado bullía alrededor nuestro, pero nosotras estábamos en una burbuja. ¿Cómo está?, preguntó con voz suave. Bien, muy bien. ¿Y tú? Bajó la mirada. Sobreviviendo, trabajando mucho, intentando ser mejor persona. Asentí. Me enteré que Fernando va a casarse, dijo con una sonrisa triste. Me alegro por él. De verdad, merece ser feliz. Sí, merece. Doña Consuelo, Su voz se quebró. Yo pienso en usted todos los días. En lo que le hice, en cómo la traté. Y me avergüenzo tanto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. He ido a terapia. Estoy trabajando en mí misma, tratando de entender por qué fui tan cruel. ¿Por qué pensé que estaba bien tratar así a alguien? Me alegra escuchar eso, Alicia. ¿Alguna vez podrá perdonarme? Respiré profundo. Ya te perdoné, Alicia. Hace meses. Porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo ya desperdicié demasiado tiempo de mi vida en amargura. Ella sollozó. Pero perdonar no significa olvidar, continué. No significa que volveremos a ser familia. No significa que confío en ti. Significa que te deseo bien, que espero que aprendas,
que espero que nunca vuelvas a tratar a nadie como me trataste a mí. Nunca lo haré, susurró. Nunca. Esta lección me costó todo, pero la aprendí. Nos despedimos. Ella se fue por un pasillo, yo por otro. Y cuando salí del mercado, con mis bolsas llenas de ingredientes para el mole, sentí algo extraño. Ligereza, como si finalmente hubiera soltado un peso que cargaba hace un año. Esa tarde, mientras cocinaba, Fernando entró a la cocina. Se quedó parado en la puerta, mirándome. «¿Qué pasa, hijo?» «Nada, mamá. Solo te estaba mirando. Y estaba pensando en lo afortunado que soy de ser tu hijo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá siempre decía que tú eras la mujer más fuerte que había conocido. Yo no lo entendía. Pensaba que fuerte era ser grande, rudo, inquebrantable. Se acercó y me abrazó. Pero ahora entiendo. Fuerte es caer y levantarse. Es callar por años y finalmente encontrar tu voz. Es perdonar sin ser tonta. Es poner límites sin ser cruel. Lo abracé fuerte. Tu padre estaría orgulloso de ti, Fernando. Del hombre en el que te has convertido, solo porque tú me enseñaste el camino, mamá. Cuando pusiste ese contrato sobre la mesa, no solo te defendiste a ti, me defendiste a mí también. Me abriste los ojos. Esa noche, después de cenar, salí al jardín. Los rosales estaban en su máximo esplendor. Blancos, puros, hermosos. Me senté en la banca de piedra y miré las estrellas. Lo hicimos, amor, le dije a Arturo. Recuperamos nuestra casa, recuperamos a nuestro hijo y encontramos la paz. Cerré los ojos y sentí la brisa. Y en esa brisa sentí su presencia, su voz, sus palabras. Siempre supe que eras más fuerte de lo que tú creías. Solo necesitabas recordarlo. Sonreí, porque era verdad. Me había olvidado de quién era, de la mujer que trabajó 40 años junto a su esposo para comprar esta casa. De la mujer que crió a un hijo con valores, de la mujer que sobrevivió a la muerte del amor de su vida y siguió adelante. Me había olvidado de Consuelo, pero ese domingo, cuando puse ese contrato sobre la mesa, Consuelo regresó. Y esta vez se quedó. Hoy, un año después, puedo mirar atrás y decir algo con certeza. No me arrepiento. No me arrepiento de haber dicho basta. No me arrepiento de haber puesto límites. No me arrepiento de haber defendido mi dignidad, porque en el proceso no solo salvé mi casa, me salvé a mí misma. Y si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, a darse cuenta de que no tiene que callar, que no tiene que hacerse pequeña, que no tiene que aguantar el abuso solo por miedo a quedarse sola. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una sola mujer, a encontrar su voz, entonces todo habrá valido la pena. Porque al final del día, la vida nos enseña una verdad simple, pero poderosa. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar respeto si no te respetas a ti misma. No puedes dar amor si no te amas primero. No puedes dar dignidad si has perdido la tuya. Y yo había perdido la mía, poco a poco, día a día, hasta casi desaparecer. Pero la recuperé, y con ella recuperé mi vida. Así que si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si estás viviendo en tu propia casa sintiéndote como una invitada, si hay alguien en tu vida que te hace sentir pequeña, invisible, insignificante, quiero que sepas algo. Tú vales, tu voz importa, tu dignidad no es negociable, y está bien poner límites, está bien decir no, está bien defender tu espacio, tu paz, tu corazón. No es egoísmo, es amor propio. Y el amor propio es el primer paso hacia una vida verdadera. Me levanto de la banca, acaricio los rosales una última vez y regreso a mi casa, a mi hogar, al lugar donde finalmente, después de tanto tiempo, vuelvo a sentirme yo misma. Consuelo, 65 años, viuda, madre, mujer y por primera vez en mucho tiempo, libre. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.